Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos en un programa más de Mi Mundo PKU. Yo soy Ana Pena y vamos a subir, quiero decir. Os voy a poner la segunda parte de las charlas en la convivencia de Nigrán el pasado septiembre en Pontevedra y bueno, esta es la segunda parte de las charlas. Espero y deseo que no sea muy aburrido, pero lo que hay son charlas de médicos que hablan sobre el sistema sanitario, sobre las enfermedades metabólicas, y os voy a poner la segunda parte, que es lo que me faltaba por poner. Así que demos un aplauso en primer lugar a esta charla que la da el doctor Cocho. Así que demos la bienvenida al doctor Cocho, que durará sobre 25 minutos. Un aplauso. A todos vosotros y por supuesto a Esfera como identificador de la labor importante que hacéis en el día a día, y yo voy a tratar de sin complicarme mucho, eso es la verdad, voy a tratar de daros un poco las ideas que cómo funcionamos nosotros para tratar de ir incorporando nuevas enfermedades. La realidad es bastante compleja y aunque la decisión última muchas veces es de salud pública, y entonces el malo siempre es salud pública para nosotros, porque es el que nos dice que no, sí, la realidad es que las cosas no son sencillas muchas veces y desde la unidad tratamos de hacer un planteamiento lo más integral para que cuando se produzca la necesidad o lo que nosotros creemos que como evidente de que se debe ampliar alguna cosa, que ya esté maduro, que ya toda la información esté en bandeja y colaborar todo lo que podamos. Bueno, yo me gusta empezar siempre recordando qué es el cribado neonatal. Entonces, el cribado neonatal tiene por objetivo mejorar la salud de los recién nacidos en un ámbito muy concretito de un grupo de enfermedades recomendadas, que siempre es un indefinido, que es recomendadas, cuáles, y lo que es muy importante, el programa de cribado debe asegurar que el niño recibe un cuidado y tratamiento para las enfermedades que sean adecuados en el momento del diagnóstico, pero después a lo largo de toda su vida. Entonces a lo largo de toda su vida, sin una unidad integral, sin una unidad que cubra muchas cosas, la realidad es que sería una falacia, ¿no? Bueno, pues este grupo de enfermedades ya en el año 68 se describieron unos criterios en base a los cuales se toman las decisiones de qué enfermedades deben ser incluidas. Entonces estos criterios con el paso de los años se han ido quedando un poco anticuados, y lo que sucede es que los defensores o los que creen que el cribado no debe avanzar en exceso siempre recurren a ello. O sea, siempre hay alguien que nos dice, no, es que esa enfermedad no cumple los criterios de Wilson and Younger, que es del año 68, que son de la Organización Mundial de la Salud. Pero la realidad es que con la perspectiva actual, estrictamente esos criterios, hay muy pocas enfermedades que lo cubren.
Pero eso no significa que el cribado neonatal no pueda aportar cosas para otras muchas enfermedades. Y por ese camino es por el que vamos nosotros. Bueno, ya ha salido, lo que fue un revulsivo fue la aparición de una tecnología con una potencia extraordinaria que nos permite, aunque es costosa, inicialmente es costosa, esa es la verdad, y es algo con lo que tenemos que pelear todos los días. Después de adquirida la tecnología, los análisis son muy baratos. Y en el pecado llevamos la penitencia. El hecho de que los análisis día a día sean muy baratos significa que lo que nos cuesta es comprar los equipos. Y el primero fue del año 2000 y seguimos peleando ahí para renovarlo, aunque hoy ya tenemos 3. Bueno, pues esta tecnología, con el paso de los años, se fue viendo que son muchos el grupo de metabolitos que se pueden medir con ella, y en consecuencia son muchas las enfermedades que se pueden diagnosticar o bien directamente o bien en una segunda etapa, haciendo lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial. O sea, cuando nosotros vemos una alteración de una fenilalanina, esa fenilalanina puede ser una PKU, pero puede ser también otra cosa, puede ser una hiperfen o puede ser un problema nutricional. O sea, detrás de una primera alerta o alarma, dependiendo de los casos, viene una serie de pasos que son muy importantes para que nosotros afinemos lo máximo posible y molestemos lo mínimo posible a las familias. Bien, pues entonces la siguiente pregunta, o para tratar de avanzar, sería que qué cribamos. Y el punto primero donde debemos ir para ver qué cribamos con una perspectiva del año 2018 es a los criterios. Es que con los criterios del año 68 no podemos quedarnos. Si nos quedamos con los criterios del año 68, el beneficio tendría que ser estrictamente para el niño. Pero hoy sabemos que con el cribado neonatal la familia tiene un beneficio muy grande, directamente y en las etapas posteriores, para diagnósticos de otros niños, hermanos o familiares. Y la sociedad indirectamente se beneficia también de ello, porque a la sociedad, aunque inicialmente el coste de atención sanitaria de estos niños pueda parecernos muy elevado, si nosotros lo vemos en la proyección de la vida de los niños, el ahorro para la sociedad es muy elevado. Entonces, aunque esto todavía, por así decirlo, no está rubricado con la rotundidad de los criterios de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, somos muchos los que nos movemos en este ámbito que ya funcionamos con unos criterios modificados y son en la comunidad científica aceptados en general. Han sido objeto de debate en los congresos europeos. Hace un par de años se le dedicó una sesión monográfica y de acuerdo con estos criterios es con los que nosotros por lo menos ya funcionamos. Bueno, pues con esto, ¿cómo están las cosas? Pues en Estados Unidos el panel equivalente al nuestro central en estos momentos recomienda 33 enfermedades. No nos gusta hablar nunca inicialmente de enfermedad, porque la realidad es que muchos de las entidades que están ahí agrupadas son personas desde el punto de vista social realmente sanas, hacen su vida absolutamente normal, y nosotros vamos viviendo con vosotros los hitos de las cosas que vosotros vais consiguiendo y lo vamos constatando. Bueno, y después hay otras 26 que en el diagnóstico diferencial surgen, o sea, no las vamos a buscar porque inicialmente o las consecuencias no son tan graves o son más difíciles o no hay un tratamiento claro, pero la realidad es que tenemos 33 por un lado y 26 por otro. Y si nosotros vamos a un sitio como la Clínica Mayo a la que le han quitado el cribado neonatal las autoridades de salud pública de su estado, o sea, oficialmente la Clínica Mayo en la actualidad no hace el cribado neonatal de su estado, por otras cuestiones, pero la realidad es dura, no solo aquí, también allí.
La realidad es que la Clínica Mayo hace esas 33, hace esas 26 y hace otras 11 más. Hasta 70. O sea, manejan hasta 70, de las cuales, por esta tecnología de la que hemos hablado, se canalizan 56. En España, con el apoyo y el patrocinio de las asociaciones, como la vuestra, en el año 2010 se trató de hacer un documento que asesorase al Ministerio con el conocimiento de ese año de qué sería recomendable. Y en el año 2010 se concluyó que serían 24 enfermedades las que deberían ser incluidas en el grupo de expertos que, como digo, patrocinado y apoyado por la Federación a nivel nacional. A nivel europeo, pues se han hecho estudios muy importantes, sin embargo no se han llegado a propuestas. Y entonces la realidad es muy variable. Hay sitios, como pasa en Francia, donde todavía hoy se cubren un grupo muy pequeñito de enfermedades, y hay otros sitios donde, pero la realidad es que no hay una normativa europea en la que apoyarse en las demandas a nivel nacional. Y esto es lo que tenemos. La cartera de servicios básicos de salud del año 2013 incluyó estas 7 enfermedades y se organizó ya en aquel momento que hay 3 más que deben ser objeto de un estudio piloto: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, MCAD, glutárica tipo 1, LCHAD y la anemia falciforme. Y después el jarabe de arce, la alucinosis, tirosinemia tipo 1 y aciduria isovalérica en el grupo del piloto. Bien, con esas premisas, en España a día de hoy funcionan 15 laboratorios en todas las comunidades que se mueven en ese ámbito. O sea, hay desde 7 hasta 29, como somos nosotros, oficialmente. Hay una que, como bien ha dicho mi compañero Cristóbal, a día de hoy no termina de arrancar. Siempre hay un motivo económico y ese parece ser, pero la realidad es que van pasando los meses y no termina de arrancar. Aquí algo hice. ¿Qué pasó? Algo hice, ¿no? Bueno, perdón. Volví al inicio, ¿no? Ahora sí. Fuiste tú, entonces. Bueno, nuestro centro, como ya habéis oído, pues en la actualidad, y gracias a un trabajo ímprobo no solo de la gente del laboratorio, sino de la doctora Couce, y gracias a su prestigio, esa es la realidad, al final se consiguió un panel que tiene o debe tener 29 enfermedades y que a día de hoy, como oí, son 28. Muy cerquita de nosotros tenemos el programa de cribado en Portugal. Para nosotros un ejemplo. Funciona extraordinariamente, funciona como un único centro para todo el país, con una capacidad extraordinaria. Nosotros los utilizamos como centro de referencia para muchas cosas, les enviamos muestras, algunas de las muestras que vosotros recibís los resultados, mandamos a Madrid. Lo que no somos capaces de hacer nosotros, o no es rentable que lo hagamos nosotros, lo mandamos a Madrid, lo mandamos a Barcelona o lo mandamos a Honolulu, porque hay muchos países muchas partes del mundo donde mandamos cosas, pero mandamos muchas a Portugal, muchas. Y ellos tienen un programa donde trabajan por masas y donde tienen 24 enfermedades. Creía que lo ponía por ahí en algún sitio, yo creo que son 24. 25. 25. Tenemos fibrosis quística ahora. Ah, claro. Desde hace 2 años. Bueno, 25 enfermedades. O sea, tenemos una realidad que tenemos un cribado a 2 velocidades. Uno que va a alta velocidad y otro que va, pues,
por un camino un poco antidiluviano. Y lo deseable sería que puede ser que sea por motivos económicos que tengamos que convivir con dos velocidades, pero dos velocidades similares, o sea, que no a día de hoy todavía no haya, pues creo que son 6 comunidades en España que hacen estrictamente las 7 enfermedades que obliga el Ministerio. Bien, entonces, con todo esto, un poco cómo avanzamos. Bueno, pues para tratar de introducir cosas siempre es necesario rentabilizar y tenemos que aliarnos, asociarnos. Los programas ineludiblemente en el futuro han de armonizarse, o sea, esto es insostenible, esas dos velocidades tan diferentes. Tenemos los que tenemos más cosas incorporadas, no solo el deseo sino la obligación de incorporar nuevos cribados y tener siempre la puerta abierta a las nuevas técnicas, porque puede suceder que, como pasó en el año 2000 con la espectrometría de masas, tengamos que ir abriendo la puerta a otras cosas. ¿Y cómo podemos entonces, o qué cosas debemos ir haciendo? Pues debemos, por un lado, mejorar los programas, tratar. Nosotros siempre decimos el mínimo posible de falsos negativos, o el mínimo posible de falsos positivos y ningún falso negativo. En general creemos que lo conseguimos, pero a un coste, nos dicen desde fuera, muy elevado. Bueno, nosotros siempre eso lo relativizamos y creemos que lo importante es que no haya ningún falso negativo. Hemos incorporado, apoyándonos en la orina, muchas cosas. Hemos trabajado en el desarrollo de algoritmos de decisión y a través de distintas cosas que funcionan dentro de la unidad, ya sea programas piloto, ya sea pues la incorporación de la secuenciación masiva para los estudios genéticos, o ya sea los ensayos clínicos, que es un mundo en la actualidad dentro de la unidad, una parte muy importante, pero que debe redundar al final en el cribado. Pues vamos estando ahí colaborando, poniendo nuestro granito de arena a mejorar y a que se vayan conociendo mejor todas las enfermedades que son susceptibles o que técnicamente hoy en día ya podrían estar en el cribado, como vemos en otros países donde tienen más medios que nosotros y menos trabas que nosotros. Bueno, pues hemos incorporado, como os digo, a través de la orina muchas cosas. En la sangre también, pero también en la orina. La orina es lo que nos distingue, lo que le da una potencia extraordinaria al laboratorio es el disponer de las dos muestras. Dentro de un par de meses vamos a celebrar un evento científico donde vamos a dedicar una parte a los 40 años del cribado de Galicia y vamos a invitar a una persona de un centro de Canadá donde llevan analizados 6 millones de niños, 6 millones de muestras de orina en niños en Canadá. Bueno, no solo eso, sino también lo que nosotros llamamos pruebas de tercer nivel, o sea, cuando ya hay que distinguir entre enfermedades, cuando ya hay que hacer un tratamiento y hay que monitorizarlo, todo eso redunda, la disponibilidad de estas cosas redunda en la mejora del cribado al final. Participamos a nivel internacional en cosas como este proyecto colaborativo, que es que a nivel mundial lo que hacemos es, como son enfermedades poco frecuentes, cada país o cada laboratorio aporta sus casos de tal forma que la evidencia se ponga de manifiesto de forma más fácil. O sea, si hay, para que os deis idea, en este proyecto a lo mejor hay 3.000 PKUs, o sea, hay 3.000, hay datos de los niveles de fenilalanina y de los otros aminoácidos al diagnóstico de 3.000 PKUs de todo el mundo. Esto nos permite a nosotros desarrollar algoritmos diagnósticos. Esto es la portada
los protocolos de diagnóstico y algoritmos que sacó el año pasado AECOM, la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo, y dentro de ese volumen hay un capítulo dedicado a los algoritmos de cribado neonatal en el que tuvimos nosotros una parte importante y que coordinó mi compañero Cristóbal. Bueno, nosotros siempre nos gusta meter la cuña de que el cribado neonatal también ayuda a los adultos. O sea, hay una serie de pasos en el diagnóstico, en el seguimiento de los pacientes que no se termina, y nosotros siempre nos gusta resaltar que los adultos se deben beneficiar también de un laboratorio de cribado y de diagnóstico y de seguimiento potente. Entre las cosas que he dicho antes, el conocimiento mejor de las enfermedades. Pues el siguiente paso, antes de implantar, una vez que se va conociendo la enfermedad, que van existiendo tratamientos, el siguiente paso en la evidencia es ver que efectivamente con un diagnóstico lo más precoz posible, si tú tienes un tratamiento, se pueden obtener beneficios. Esos son los que se denominan cribados selectivos. O sea, es un grupo de personas que tienen un síntoma o un signo que podría hacer pensar en una enfermedad, y lo que se hace es, no para toda la población, sino para ese grupo de personas, hacer un planteamiento como el del cribado neonatal. Nosotros ya lo llevamos haciendo unos años con lo que se denomina el proyecto FIND, con el apoyo de FEDER, que está pensado para las mucopolisacaridosis, pero ahora mismo dentro de nuestra propia unidad están en marcha varios más para otras enfermedades que los iréis bien conociendo, como pasa con el proyecto LINCE. Hay varios que están a punto de ser públicos. Una cosa para nosotros muy importante es tener una cartera de posibles determinaciones, porque lo más amplia posible, sobre todo en el grupo de enfermedades ahora emergente y que está a la vuelta de la esquina, demandando ser incluidos en los programas de cribado neonatal y que ya son objeto de programas de cribado selectivo, que es tener la posibilidad de si no todas, hacer las determinaciones de las actividades enzimáticas de muchas de las enfermedades, de muchos de los déficits que están detrás de estas enfermedades. Llegamos así a lo que sería la genética. O sea, el cribado genético técnicamente ya es posible. Sin embargo, el cribado genético, con el conocimiento actual, creemos que no va a sustituir al bioquímico, lo va a complementar con el conocimiento actual. Dentro del cribado genético, los estudios de somas completos, que es el WS, bueno, se necesita saber más. O sea, todavía el manejo de una cantidad tan grande de información que permite la tecnología ya ahora, hay que ser prudentes. Y a medida que avance este conocimiento, pues, podremos poner más de manifiesto los evidentes beneficios que puede tener un cribado genético. Hay una serie de problemas legales. Aquí en España el cribado no es obligatorio, pero en los países donde el cribado es lo que dicen los mandatory, que dicen en Estados Unidos, hay grupos de población que están en contra de que se planteen el cribado genético de forma obligatoria. Entonces, en los países donde es obligatorio el cribado, aquí eso no sería tan grave, pero en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, la realidad es que a día de hoy ese tema no está resuelto. Y después hay una serie de enfermedades para las que claramente no tenemos solución desde el punto de vista bioquímico y que serían implantables ya con un cribado genético, como son estas que os tengo puestas ahí: la enfermedad de Wilson, la leucodistrofia metacromática. Bueno, hay una serie de ellas que claramente sería posible y sería deseable introducirlas ya con un cribado genético.
En conjunto, la lista de enfermedades candidatas a incluir en el cribado en un futuro es muy grande, es muy larga. O sea, están las que nos diferencian de las 70 de la Clínica Mayo, están, pero también están otras muchas o otras varias que ni siquiera ellos tienen implantadas. Nosotros tenemos en marcha estudios, ensayos, que creemos que van a colaborar a que algunas de las que aparecen en esta lista estén pronto en el cribado poblacional, o sea, en el cribado disponible para toda la población. Y quizá las de forma inmediata, las que se incluyan antes, son algunas de las enfermedades lisosomales, la de leucodistrofia ligada a X, el déficit de la OTC, que nosotros intentamos cribar, pero que realmente es complicado, la enfermedad de Wilson, el déficit de digoninoacetato metiltransferasa. Y la idea de conjunto, lo que es nuestra opinión es que las unidades integrales como la que nosotros promovemos y que funciona en Galicia desde nuestro hospital son imprescindibles para avanzar. Por supuesto, para avanzar en el cribado neonatal, pero para avanzar en el cribado neonatal a través del diagnóstico, a través de los tratamientos que se van estando disponibles, a través de la resolución de los problemas de consentimiento y éticos que es necesario contemplar para hacer las cosas bien, a través de los programas de cribado selectivo, y a través de los programas de selectivo proponemos nuevos cribados, una vez que funcionen, promovemos nuevos cribados poblacionales, con lo cual llegamos otra vez arriba, completamos el círculo. O sea, a través de la investigación y de las cosas que tratamos de desarrollar en la unidad, en realidad volvemos al principio, volvemos a tratar de que se implementen nuevos programas de cribado, se incorporen nuevas entidades a los programas de cribado nacional, con lo cual creemos que nuestro trabajo es absolutamente translacional, o sea, porque cerramos el círculo, ¿no? Bueno, y aunque ya la habéis visto, esta es una foto que simboliza mucho lo que es la unidad hoy en día. Y aunque yo estoy un poco escondido, pues ahí estamos muchos de los que participamos en el día a día de la unidad. No todos, pero muchos. Y creo que ya termino. No sé qué ha pasado, pero sigue ahí. Yo no sé por qué se ha quedado en stand-by. Bueno, corto porque ya hemos acabado esta grabación. Vamos a ver. Bueno, pues ahora vamos a ir con la charla. No sé si es de Sofía o de Paula, una de las dos. Yo creo que sería Paula. Y después seguiremos con el final, con nuestro presidente de Asfega. Bueno, pues vamos. Un aplauso fuerte para la charla, la siguiente charla. Seguimos. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros otra vez. El perfil de esta charla es un poco más clínica. Lo que queríamos era haceros partícipes de un estudio, como se comentó en la introducción, multicéntrico que coordinamos desde nuestro centro sobre la tirosinemia tipo 1 y hacer conectar visibilidad a otras enfermedades metabólicas
manifestaciones. La tirosinemia es una enfermedad metabólica, también del metabolismo de los aminoácidos. En concreto hay una alteración en la vía de degradación de otro aminoácido, en este caso de la tirosina, que hace que por una parte se acumule la tirosina, se eleven los niveles plasmáticos de la misma, y además genera una serie de compuestos que son tóxicos y que al acumularse en distintos tejidos pues dan muchas de las manifestaciones de la enfermedad. Hay tres tipos, la más frecuente de la que vamos a hablar ahora es la tipo 1, que también es la más grave, que se conoce como hepatorenal porque la mayoría de las manifestaciones son fundamentalmente hepáticas y renales, aunque afecta a otros órganos, como veremos. La tipo 2, que se conoce como cutánea, y la tipo 3, que es la forma menos frecuente y que fundamentalmente afecta al nivel neurológico. En general, se estima que 1 de cada 120.000 recién nacidos van a tener una tirosinemia tipo 1. Pero hay unas diferencias geográficas importantes. De hecho, por ejemplo, hay una zona de Canadá, concretamente la región de Quebec, que hasta casi 1 de cada 1.850 recién nacidos vivos tienen esta patología. Por eso muchos de los estudios que hay en relación con la tirosinemia están desarrollados en Canadá. Esta es una diapositiva que lo que representa es toda la vía de degradación de la tirosina. Como veis, en el primer paso la fenilalanina se degrada a tirosina. Cuando falla esta enzima tenemos la fenilcetonuria. Y a partir de ahí empieza la vía metabólica de degradación de la tirosina, y en función de cuál es el enzima afectado, pues va a dar lugar a los distintos tipos de tirosinemias y también a la alcaptonuria, que es ahí se ve menos, es la que está en un color más clarito, que es otra enfermedad metabólica de esta misma vía y que se caracteriza por la acumulación del ácido homogentísico. En concreto, en la tirosinemia tipo 1, el efecto enzimático de puntero aquí. Sí. Se localiza a nivel de la fumarila cetoacetato hidroxilasa, que es la última enzima de la vía. Como consecuencia del fallo de esta enzima, por una parte se elevan los niveles plasmáticos de tirosina y por otra parte se acumulan dos compuestos, que son el maleil acetoacetato y el fumaril acetoacetato, que posteriormente se degradan a sucinilacetona, y es la acumulación de estos compuestos el que origina, como decíamos, muchos de los síntomas clínicos de la enfermedad. Bueno, como ya se vino diciendo en varias de las presentaciones, este año cumplimos los 50 años de la instauración del cribado neonatal en España. Dentro de la cartera común de cribado neonatal, aprobada por el Sistema Nacional de Salud en el 2013, la tirosinemia tipo 1 no está incluida como una de las 7 enfermedades a cribar en todas las comunidades. Sin embargo, sí está incluido en ese proyecto piloto de 3 enfermedades para valorar e incluirla. Estos son datos del cribado neonatal en Galicia entre los años 78 y 2015. Como ya se comentaron, se han identificado 5 casos de tirosinemia, de ellos una es una tirosinemia tipo 3, 3 son tirosinemias tipo 1 y tenemos todavía un paciente con una tirosinemia sin acabar de tipificar, en la que se ha descartado los 3 tipos de tirosinemia desde el punto de vista genético y que probablemente está dentro de un cuadro más general, pero que por el momento no hemos conseguido ponerle la pregunta. Los 3 órganos diana más característicos de la tirosinemia son, como decíamos, el hígado, el riñón y las manifestaciones neurológicas del sistema nervioso central. La forma de presentación más frecuente es la hepática. Habitualmente debuta como un fracaso hepático agudo, precoz, entre los 15 días de vida o los 2 meses de vida, o puede debutar un poquito más tarde, en torno a los primeros 6 meses, en forma de insuficiencia hepática y coagulopatía. En esta primera fase muchas veces no llama la atención una elevación importante de transaminasas ni una ictericia significativa y predomina sobre todo la coagulopatía. Hay un defecto en varios de los factores de coagulación y esto puede progresar hacia ascitis, sangrado digestivo, y si no se inicia un tratamiento puede ser mortal en un periodo breve de semanas o de meses. En fases más tardías, la afectación hepática evoluciona a cirrosis y en cualquier momento puede haber desarrollo de hepatocarcinoma, es decir, malignización. Dentro de las manifestaciones renales, la afectación fundamental es a nivel del túbulo renal.
se produce una pérdida masiva de aminoácidos por orina, que es lo que se conoce como una hiperaminoaciduria. También se pierde fósforo de manera muy destacada por orina, y esto puede ser la causa del raquitismo hipofosfatémico que tienen muchos de estos pacientes si no reciben tratamiento. Y también en fase tardía puede haber una insuficiencia renal. Y a nivel neurológico es característico que estos pacientes tengan lo que se conoce como crisis neurológicas, que son difíciles de identificar y que a veces pasan desapercibidas. Son periodos intermitentes de una duración entre una semana o de un día a una semana, en que hay cambios del estado mental, puede haber manifestaciones de neuropatía periférica, puede haber dolor abdominal, se conoce como si fuera un cuadro similar al de la porfiria, y también puede evolucionar a insuficiencia respiratoria. En función de cuándo se presenta la enfermedad, podemos definir una forma aguda, que es la que debuta antes de los 6 meses, que es la que se caracteriza por un rápido deterioro de la función hepática y renal. Una forma subaguda, que debuta entre los 6 y los 2 meses y 2 años de vida, y la forma crónica, que inicia a partir de los 2 años. Esta se caracteriza habitualmente por el desarrollo de cirrosis hepática, por disfunción renal más significativa, y es la que tiene un riesgo más alto de desarrollo de hepatocarcinoma. Hasta la década de los 90 realmente no disponíamos de otra estrategia además del manejo dietético. Estos pacientes tienen que hacer una dieta baja en proteínas, fundamentalmente baja en tirosina y en fenilalanina, y si la evolución no era satisfactoria, el único tratamiento alternativo era el trasplante hepático. A partir del año 92 se introdujo un nuevo tratamiento que se conoce como nitisinona, o la abreviatura NTBC, que cambió el pronóstico clínico de estos pacientes. Como muchas cosas en medicina, a veces los avances arrancan con una observación o con el interés de alguien por estudiar algo. En este caso fue un científico que trabajaba en California que se dio cuenta que debajo de este arbusto, que es una planta originaria de la zona de Australia y de Nueva Gales, pero que ahora mismo existen en jardines en todo el mundo. De hecho, aquí en Galicia es bastante conocida, se le conoce también como el escobillón. Se fijó en que debajo de estos arbustos no crecían apenas plantas, no había hierbo, no había otro tipo de plantas, y entonces investigó en los compuestos naturales que tenía el suelo que crecía debajo de estos arbustos por si podía haber algún herbicida entre ellos que fuera la causa de que no crecieran plantas. Se identificaron varias sustancias, en estudios posteriores llegaron a identificar una que era la que realmente ejercía esa función herbicida. De hecho, se le conoce como el herbicida blanqueante, porque lo que hace es que bloquea, digamos, dentro de lo que es la vía de degradación de la tirosina, bloquea la producción de unos compuestos que son los que protegen a la planta de la degradación de la clorofila frente al sol. Por lo tanto, las plantas que crecían bajo este arbusto se degradaban fácilmente con el sol y no crecían. Al ver que realmente esta sustancia lo que hacía era inhibir una de las enzimas, de la vía de la tirosina, concretamente la enzima hidrofenilpiruvato deshidrogenasa, se pensó que podría ser útil para el tratamiento de los pacientes con tirosinemia. En el año 2005 fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento bajo un régimen de circunstancia especial como medicamento huérfano para el tratamiento de la tirosinemia, y se ha visto que en situación de insuficiencia hepática aguda induce una rápida mejoría clínica. Normalmente normaliza la coagulopatía en un periodo breve de días o de semanas, aunque sí que es cierto que alguno de los parámetros bioquímicos puede tardar un poquito más en normalizarse, concretamente la alfa-fetoproteína. Incluso puede haber un ascenso transitorio inicial después de iniciado el tratamiento. Este es el mismo esquema que habíamos representado antes de la vía de degradación de la tirosina. Este es el enzima que tenemos afectado en el caso de la tirosinemia tipo 1. Y el NTBC, es decir, la nitisinona, lo que actúa es sobre este enzima, evitando que se generen los metabolitos tóxicos que eran causa de la mayoría de la sintomatología clínica de la tirosinemia. Pero al ejercer aquí su acción, realmente no evita que haya una elevación de niveles de tirosina en plasma,
Por eso no se puede utilizar el NTBC como tratamiento único en esta patología. Tiene que siempre ir ligado a una dieta restrictiva en proteínas para evitar el acúmulo de tirosina. La dosis inicial es de 1 miligramo por kilo de peso, tanto en niños como en adultos. Habitualmente se emplea en dosis única, aunque por debajo de los 20 kilos se recomienda repartirlo cada 12 horas. Siempre la dosis se debe ajustar en función de niveles plasmáticos del fármaco y por lo tanto es una dosis individualizada. Como control del tratamiento se debe hacer succinilacetona en orina, pruebas de función hepática y alfa-fetoproteína, y si un mes después de iniciado el tratamiento sigue habiendo succinilacetona en orina, se recomienda aumentar la dosis. La dosis máxima es de 2 miligramos por kilo de peso. Tiene algunos efectos secundarios, los más frecuentes son disminución de leucocitos, de plaquetas o manifestaciones oftalmológicas, conjuntivitis, queratitis, opacidad corneal. Por eso se recomienda un seguimiento oftalmológico en los pacientes que estén tratados con NTBC. Este tratamiento ha mejorado de forma importante la sintomatología clínica de la enfermedad. Se ha demostrado que si se empieza precozmente el tratamiento con dieta y con farmacológico con NTBC, disminuye la tasa de complicaciones hepáticas y renales, se reduce la necesidad de trasplante hepático, el número de ingresos hospitalarios, pero no previene totalmente el desarrollo de hepatocarcinoma. Sí que se ha visto que hay una relación clara entre el inicio del tratamiento y el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Es mucho más frecuente a partir de cuando el inicio del tratamiento es posterior a los 2 años, y por debajo de los 6 meses habitualmente el riesgo es muy bajo. Pero aún en modelos animales se ha visto que aún en el caso de iniciado al nacimiento existe un riesgo teórico de desarrollo de hepatocarcinoma. Por eso estos pacientes deben mantener una vigilancia a nivel hepático de por vida. A continuación lo que queríamos era compartir con vosotros los datos de este estudio. Es un estudio multicéntrico observacional que, como ya se dijo, coordinamos desde nuestro centro, en el que se incluyeron 14 regiones españolas y en la que consideramos elegibles a todos los pacientes con diagnóstico de tirosinemia tipo 1 que estaban en tratamiento con NTBC. La recogida de los datos de forma anónima fue llevada a cabo por los facultativos de cada centro. El contacto se realizó a través de la Sociedad Científica de Errores Innatos del Metabolismo de España, ECOM, y el protocolo de estudio fue aprobado por el Comité Ético de cada centro. En esta gráfica vemos representados todos los hospitales que participaron. Veis que están la mayoría de hospitales con mayor experiencia en el tratamiento de estas enfermedades en España. Se recogieron estas variables, tanto variables clínicas como el sexo, la edad al diagnóstico, el tipo de diagnóstico, si fue diagnosticado por cribado o por diagnóstico tardío, el fenotipo, agudo, subagudo, crónico, como habíamos comentado antes, qué clínica desarrollaron, qué clínica tenían al diagnóstico y cuál desarrolló posteriormente, si presentaron hepatocarcinoma, datos de antropométricos y de crecimiento y de la función cognitiva, variables bioquímicas en las que no nos vamos a meter, el estudio de mutaciones y datos relativos al tratamiento. Se incluyeron 52 pacientes, fundamentalmente niños, son 45 niños y 7 adultos, sin grandes variaciones en relación con el sexo y con una edad media en el momento de inclusión en el estudio de 11 años. El paciente más pequeño tenía 2 meses en ese momento y el de mayor edad 24 años. Todos habían sido tratados con NTBC desde el momento del diagnóstico y solo 8 pacientes habían sido diagnosticados por cribado neonatal. El 85% prácticamente de los pacientes incluidos eran diagnósticos tardíos, diagnósticos en base a la clínica. Por lo tanto, la edad media en el momento del diagnóstico es clarísimamente diferente entre los dos grupos. En el primer grupo tenemos una edad media de 12 días frente a una edad media de casi 15 meses en el grupo de diagnóstico clínico. El seguimiento medio fue mayor en el grupo de diagnóstico clínico. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico cribado se fue instaurando de forma progresiva en todas las comunidades y por lo tanto los pacientes de mayor edad que tenemos en la serie son de diagnóstico clínico. Todos los pacientes de diagnóstico por cribado estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico, excepto un paciente que sí que en el momento que se tuvieron los datos, el resultado del cribado y se comunicó a la familia, presentaba ya datos de insuficiencia hepática aguda. El resto eran asintomáticos en relación con cualquier manifestación muy orgánica.
De los 44 pacientes de diagnóstico clínico, la forma de presentación más frecuente fue la aguda, casi más de la mitad de los casos, seguida de la subaguda y de la crónica. En esta tabla, como se ve realmente, representamos cuáles eran las manifestaciones clínicas al diagnóstico del total de la muestra, de las formas de cribado y las formas de diagnóstico clínico. Primero, llamar la atención sobre esto, la importancia del cribado. Solo un paciente presentaba insuficiencia hepática, pero ninguno presentaba ninguna de las otras manifestaciones en el momento del diagnóstico. Esto contrasta claramente con las formas tanto de presentación aguda como de subaguda o crónica, que el 95% tenían ya manifestaciones hepáticas al diagnóstico y casi más o menos la mitad, entre el 45 y el 50%, manifestaciones renales, además de otros síntomas. Aquí desglosamos un poco estos mismos datos. Dentro de las manifestaciones hepáticas que tenían en el momento del diagnóstico, en los casos agudos, la más frecuente era la insuficiencia hepática aguda, con un porcentaje similar entre las formas de presentación aguda y las tardías de coagulopatía, y en las formas de presentación más tardía destacaba la hepatomegalia, el desarrollo de nódulos hepáticos. Había 2 casos que tenían ya cirrosis hepática y un paciente con un hepatoblastoma, pero que fue lo que motivó realmente el diagnóstico clínico en este paciente. Fue un paciente que debutó con un hepatoblastoma y que en el estudio del hepatoblastoma se diagnosticó de tirosinemia tipo 1. En la afectación renal, como comentábamos antes, en las formas de presentación aguda lo más característico es esa disfunción tubular renal, o que se conoce como el síndrome de Fanconi, y en las formas de presentación más tardías predomina el acúmulo de calcio, la nefrocalcinosis, un aumento de tamaño de los riñones, la nefromegalia, y hay 2 casos con disfunción renal, y uno de ellos es debido a la quimioterapia del tratamiento del hepatoblastoma. Entre las otras manifestaciones al diagnóstico destacan las formas de presentación aguda en lactantes de hipoglucemia. Hay 5 pacientes con hipoglucemia al diagnóstico. La presentación en forma de vómitos, de sangrado digestivo, de crisis neurológicas es prácticamente igual en los 2 grupos. Y en las formas de presentación subaguda destaca también el retraso de crecimiento y un poquito más frecuente el raquitismo. Aquí representamos las manifestaciones clínicas evolutivas de la serie. Seguimos poniendo de manifiesto que todos los pacientes diagnosticados por cribado siguen asintomáticos a día de hoy. Sí que es cierto que es una N pequeña, porque solo son 8 pacientes, pero siguen asintomáticos. Y en relación con los pacientes de diagnóstico tardío, vemos una clara disminución de toda la afectación multiorgánica una vez que se ha iniciado el tratamiento combinado, tanto dietético como farmacológico. En las formas de presentación aguda, solo el 5% tienen ahora afectación hepática y solo el 8% afectación renal. Y en las formas subagudas o crónicas persiste un 25% de manifestaciones hepáticas frente a un 95% al diagnóstico y un 5% de afectación renal. Aquí representamos un poco lo mismo, es para que sea más ilustrativo. Se ve cómo hay una disminución significativa de todas las manifestaciones, tanto en las formas de presentación aguda como en las de presentación más tardía. Y una novedad en nuestro estudio es la inclusión de la evolución antropométrica, es decir, el crecimiento de nuestros pacientes. De manera global podemos decir que es satisfactorio. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen un índice de masa corporal adecuado para la edad y el sexo. Solo 3 pacientes presentan un índice de masa corporal por debajo del recomendado. Pero es de destacar también que tenemos un porcentaje importante, entre el 42 y el 50% de pacientes con sobrepeso. No hay diferencias además entre aquellos que se diagnosticaron por cribado y los que se diagnosticaron tardíamente, y aquí puede jugar un papel, igual que pasa en otras enfermedades metabólicas como es la fenilcetonuria, en la composición de los productos dietéticos que se emplean. Al ser restringidos en proteínas, tienen un aporte alto de hidratos de carbono que pueden contribuir a esta evolución. En los últimos años se está dando mucha importancia a la evaluación cognitiva de los pacientes tratados. No hemos evidenciado en los pacientes por cribado ningún trastorno del aprendizaje, pero sí el 15% de los pacientes de diagnóstico clínico
han necesitado o bien ayuda pedagógica o adaptación curricular. Y hasta un 7% tienen datos de fracasos. Concretamente, uno tiene un diagnóstico asociado, que es un síndrome de Angelman, que puede jugar un papel en esta evolución escolar. Y los otros dos casos son dos pacientes que tienen muy poca adherencia al tratamiento, tanto dietético como farmacológico. El 17% de los pacientes tienen hiperactividad y déficit de atención. Este porcentaje es muy similar a los que se describen en otras series a nivel mundial, en torno al 20%, y no hemos visto ningún caso de crisis neurológica en el seguimiento. Solo 38 pacientes de los estudiados tenían hecho un cociente intelectual, de acuerdo con lo establecido en el protocolo. El 100% de los pacientes diagnosticados por cribado tienen un CI normal, que se considera igual o mayor al 85, y hasta casi el 70% de los pacientes con diagnóstico clínico también. En relación con la adherencia al tratamiento, todos los pacientes lo recibieron desde el momento del inicio. La dosis media es de 0,82 miligramos kilodía, un poquito inferior a la que decíamos antes del inicio, pero esto es porque, como hemos dicho, son dosis individualizadas que se van adecuando a los niveles plasmáticos. La adherencia farmacológica fue muy buena, solo un paciente tiene mala adherencia al tratamiento con NTBC, y es un poquito inferior la adherencia dietética. Mejor en los pacientes de cribado, probablemente porque se han acostumbrado a estos productos dietéticos desde pequeños y lo han asimilado en su forma de comer, y es menor, en torno al 65% en los pacientes de diagnóstico tardío, y no se vieron efectos secundarios importantes del tratamiento. En relación con las mutaciones, se han descrito más de 55 mutaciones en el gen FAG asociadas al desarrollo de tirosinemia tipo 1. En nuestro estudio encontramos 12 mutaciones distintas, 12 variantes distintas. La más frecuente es la que representa la segunda en frecuencia a nivel mundial y que es la predominante en el área mediterránea, que llega a representar hasta el 64% de los alelos de nuestra serie. Y la segunda en frecuencia es la que es la más prevalente a nivel mundial y que es la predominante en Canadá. No hay una buena relación entre el genotipo y el fenotipo en la tirosinemia tipo 1. Para intentar profundizar un poco en esta relación, llevamos a cabo un estudio, analizamos cuál es la relación entre esta mutación, la más prevalente, y las manifestaciones clínicas en diagnóstico y las evolutivas. Vimos que el 95% de los pacientes homocigotos para esta mutación tenían afectación hepática en el momento del diagnóstico. Sin embargo, la evolución hepática no difiere significativamente entre los pacientes que tenían esta mutación, que tuvieron una pobre evolución en el 12% de los casos frente a un 8% del resto de las mutaciones. Pero sí se vio que ninguno de estos pacientes presentaba patología renal. A modo de conclusión, simplemente incidir en que nuestro estudio, en consonancia con otras series, lo que pone de manifiesto es un claro beneficio clínico del tratamiento combinado con la dieta restringida en proteínas y el NTBC. No hemos tenido ningún caso de hepatocarcinoma desarrollado con posterioridad al diagnóstico en la serie, pero hay complicaciones clínicas que siguen estando presentes y en las que tenemos que seguir incidiendo, entre ellas la disfunción cognitiva, el trastorno de hiperactividad, déficit de atención, tenemos un porcentaje similar a estudios previos, y la incidencia de obesidad en nuestra serie. Bueno, pues vamos a ver. Esto también me da mucho problema. Yo no sé qué pasa, pero bueno, que ya se acabó la charla. Y ahora pues vamos con la charla de una investigadora de Portugal que nos va a hablar sobre la genética de las enfermedades metabólicas, bueno, lo que
en concreto la PKU, bueno, es de lo que habla. Ahora os dejo con la investigadora en genética, Sofía. Un aplauso. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sofía Gobera, yo trabajo en el departamento de genética y la verdad es que dentro de la unidad siempre he escuchado sobre estas reuniones y este año me dieron el placer muchas gracias, de estar aquí, para estar aquí con vosotros. Y os voy a comentar cómo es la genética en las enfermedades neurometabólicas. Bueno, estas enfermedades son un conjunto de patologías que son causadas por mutaciones genéticas que tienen como consecuencia la producción de una proteína disfuncional. Esta proteína disfuncional va a causar consecuencias severas en el metabolismo, como sería el acúmulo de sustratos, deficiencias en la producción de algunas sustancias, depósito intracelular de productos o la pérdida de función de algún receptor o transportador. En un primer abordaje al diagnóstico se hace un análisis y identificación de metabolitos para localizar el error metabólico. Una vez que está localizado, se hace el análisis enzimático para confirmar la proteína nómina. Y posteriormente hacemos el estudio genético por confirmación de mutaciones genéticas en un gen que estaría afectado. Os voy a explicar un poquito cómo pueden surgir estas mutaciones. Entonces, en la célula tenemos el núcleo, donde tenemos los cromosomas, y aquí tenemos la cadena de DNA. La cadena de DNA funciona como si fuera un libro de cocina, de recetas, donde tiene todas las instrucciones para producir el plato final, que sería la proteína. Entonces, cuando tenemos alguna alteración de una letra de esta cadena de DNA, se va a producir la mutación, el aminoácido va a cambiar y la proteína final va a ser distinta. Entonces es cuando tenemos una proteína disfuncional con una actividad deficiente. Estos cromosomas son heredados de los padres y de las madres. 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. En total tenemos alrededor de 25.000 genes y muchos de ellos presentan funciones importantes en el metabolismo. Cuando hay mutaciones en estos genes, hay un patrón de herencia asociado para la transmisión a la descendencia. Lo más frecuente son las herencias autosómicas recesivo, alrededor del 60%, con menos frecuencia de herencia autosómica dominante, de herencia ligada al cromosoma X, o también herencia mitocondrial, aunque en la herencia mitocondrial no me voy a meter mucho. Y como decía anteriormente la doctora Cofe, la mayor parte de los errores congénitos del metabolismo se heredan de forma monogénica o mendeliana, aunque no siempre solo un gen es responsable por la enfermedad, pueden estar varios genes asociados. Y para ti. Vale, entonces en el caso de la herencia autosómica recesiva, la enfermedad se va a heredar de los dos progenitores, es decir, los progenitores pueden tener un gen que no se va a ver muy bien, pero bueno, digamos que este gen es el gen malo, lo tiene el padre y lo tiene la madre. Digamos que si el niño recibe los dos genes malos, va a tener la enfermedad. Los padres son heterocigotos y portadores de la mutación, pero no son enfermos. Sin embargo, si el niño tiene los dos genes mutados, pues sí va a ser enfermo. Hay una probabilidad de 25% de tener un niño con los dos genes alterados, una probabilidad de 50% de tener hijos heterocigotos, es decir, que son portadores de la mutación pero que no son enfermos, y una probabilidad de 25% de tener un hijo que no sea ni portador, porque va a heredar los dos genes sanos de ambos padres. Como ejemplo de algunas enfermedades como herencia autosómica recesiva, tenemos por ejemplo la acidura glutárica tipo 1, donde mutaciones en el gen CDH van a provocar que haya una acumulación de ácido glutárico produciendo la enfermedad.
Lo mismo ocurre con la acidura metilmalónica, donde el gen responsable es el MMAA, donde la deficiencia de este gen también va a producir una acumulación de ácido metilmalónico. Un otro ejemplo es la galactosemia. La galactosemia, el gen que fue identificado hasta el momento y asociado con la enfermedad es el gen GALT. Pues en esta enfermedad tenemos que la galactosa no es metabolizada, hay una acumulación de galactosa produciendo lo que sería la galactosemia. Y esta enfermedad solo está presente si a través del paciente hereda los dos genes mutados de ambos padres. La otra, la enfermedad de la orina con olor jarabe de cáncer. En este caso, no es solo un gen que podría estar asociado a la enfermedad, sin embargo, tenemos 3 genes que producen enzimas, donde estas enzimas van a degradar los aminoácidos ramificados. Cuando uno de estos genes está afectado, una de las enzimas no va a funcionar, entonces va a haber una acumulación tóxica de aminoácidos de isoleucina, leucina y valina, provocando entonces lo que sería la enfermedad de la orina con olor de jarabe de arce. Como ejemplo también tenemos la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, el gen identificado sería el PA, que sería la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima va a permitir degradar lo que sería la fenilalanina. Cuando esta enzima está deficiente, no hay degradación de la fenilalanina, se acumula, pudiendo provocar daño cerebral. Aquí os pongo un ejemplo de un caso que fue identificado en el Hospital Clínico de Santiago. Un niño con una sospecha de fenilcetonuria, se hizo un análisis por pañal de genes, que era lo que explicaba la doctora Coce. Actualmente se hace un análisis bastante grande con bastantes genes asociados a enfermedades metabólicas y vamos a tener varias variantes, es decir, varias mutaciones, y hacemos una discriminación de acuerdo con varios criterios. En un niño identificamos 2 mutaciones con gran probabilidad de que sean patogénicas en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Cuando hicimos el estudio familiar, confirmamos que una de las mutaciones venía de la madre y la otra venía del padre, que eran asintomáticos y no padecían de la enfermedad. Pues para considerar que estas mutaciones pueden ser patogénicas, se analizan varios algoritmos para predecir si la verdad esa mutación, es decir, ese cambio en la cadena de DNA, es de verdad dañina para la proteína. Y sí que se confirma que sí que es dañina. Y las mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales donde hay un problema para degradar la sustancia que se llama heparansulfato. Hay varios genes que producen enzimas que son responsables por la degradación de esta sustancia. Cuando uno de estos genes está afectado, va a originar lo que serían los distintos tipos de la mucopolisacaridosis. También tuvimos un otro caso de un niño con una sospecha de San Filipo 3A, que también fue diagnosticado por el panel genético, con genes asociados a enfermedades metabólicas, y verificamos que son mutaciones patogénicas, es decir, dañinas, y que cada una de ellas fue heredada de la madre o del padre. Con respecto a la herencia autosómica dominante, no es tan frecuente, aunque se puede ver algún caso, pero no es tan frecuente. Y aquí, si en el caso anterior de la herencia autosómica recesiva sería necesario 2 copias anormales para dar la enfermedad, en este caso solo un gen mutado es suficiente para originar a la enfermedad. Entonces, la herencia dominante quiere decir que la mutación de un gen va a ser dominante sobre el otro gen que funciona bien. Entonces, si el padre tiene la mutación, el padre o la madre va a estar enfermo y lo podrá transmitir a la descendencia con un 50% de probabilidad. Pero estas mutaciones no siempre son heredadas. Hay procesos, durante el proceso celular, durante la división de la célula, puede haber errores y entonces se pueden producir mutaciones nuevas, lo que sería la mutación de novo. Y esta mutación, aunque sea única, pero al tener carácter dominante, siempre va a prevalecer con relación al otro gen que está normal. Entonces el niño siempre va a estar enfermo. Como ejemplo, tenemos el hiperinsulinismo. Tiene herencia autosómica recesiva, pero también tiene herencia autosómica dominante.
Los genes responsables asociados de esta enfermedad, que son la BRCA8 y el GNJ11, las mutaciones en estos genes van a actuar de manera distinta. Entonces, en las membranas de las células tenemos canales que van a permitir el paso de las sustancias. Lo que pasa es que si tenemos mutaciones en el gen CNJ11, va a hacer con que estos canales siempre van a permanecer abiertos. Entonces disminuye lo que sería la secreción de la insulina, provocando diabetes mellitus neonatal. Sin embargo, si tenemos mutaciones en el gen ABCC8, va a llevar con que estos canales siempre estén cerrados. Entonces esto provoca una disregulación en la secreción de la insulina, provocando una hipoglicemia neonatal. Y en otro caso tenemos que sería la herencia ligada al cromosoma X. Un poquito más complicado, pero los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres los cromosomas X. Si el hombre tiene un gen mutado en su cromosoma X, siempre lo va a transmitir a sus hijas, porque ellas siempre van a heredar el cromosoma X de su padre. Sin embargo, si tenemos un cromosoma X afectado de la madre, lo va a transmitir puede haber una probabilidad del 50% de transmitir a sus hijas y a los hijos. Entonces, las madres afectadas con los dos genes anormales siempre lo van a transmitir a su descendencia. Y como ejemplo de estas enfermedades tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, donde el gen GLA está en el cromosoma X. Entonces, cuando hay mutaciones en este gen, se produce una acumulación de fosfolípidos intracelular llevando a la enfermedad. Y el déficit de OTC. El gen OTC también está en el cromosoma X, codifica una enzima que es la ornithina transcarbonilasa y va a perturbar lo que sería el ciclo de la urea. Entonces, si este gen está afectado aquí, este ciclo no se va a producir, la urea no se va a excretar y va a haber una acumulación de amonio que es tóxico, provocando consecuencias severas para el organismo. En el caso de las herencias ligadas al cromosoma X, una vez que las mujeres tienen dos cromosomas X, si uno de ellos está afectado, el otro gen que está en el otro cromosoma no está afectado, entonces puede ser portadora de una enfermedad o entonces puede tener la enfermedad pero con características clínicas mucho más suaves. Sin embargo, si el cromosoma X con el gen mutado está en el chico, en el hijo varón, entonces las consecuencias clínicas podrían ser más severas porque solo tienen una copia con el gen. Y en el diagnóstico de una enfermedad rara tiene sus implicaciones, no solo para el paciente, va a entender mejor las características clínicas de su enfermedad, el pronóstico, posibles complicaciones, pero también tiene implicaciones para la familia. Entiendo que el asesoramiento genético puede ser emocionalmente muy desafiante y requiere muchísimo tiempo, pero es muy importante entender cuáles son las bases genéticas por detrás de estas enfermedades para poder enfrentarlas activamente. Entonces, en el consejo genético se ofrece una información individualizada sobre la condición genética de una enfermedad, sobre la condición genética de esa enfermedad. El médico tiene en cuenta no solo el paciente, pero también a la familia, y se valoran no solo los aspectos médicos, pero también las consecuencias a nivel social, a nivel psicológicas, y cuáles son las estrategias que se podrán tener en el futuro. Y aunque se sabe bastante, no mucho, pero se sabe bastante sobre la genética de estas enfermedades, en estas enfermedades pues se sabe lo suficiente como para diagnosticarlas, pero aún no se sabe lo suficiente como para tratarlas. Entonces hay una desconcertante frustración en el momento en que hay un diagnóstico de la enfermedad crónica. Y aunque la dieta, en el caso de las enfermedades metabólicas, permite controlar los efectos de las mutaciones de un gen afectado, como por ejemplo ocurre en la fenilcetonuria, que los pacientes pueden tener una calidad de vida bastante bien, pueden tener restricciones en la dieta, pero eso no siempre ocurre con otras enfermedades. Entonces, el conocimiento genético de estas enfermedades permite avanzar en el camino en la investigación para el desarrollo de nuevas terapias
para mejorar el pronóstico de esas enfermedades en el futuro. Entonces, como ya había comentado la doctora Couce, tenemos varios ensayos clínicos activos en nuestro hospital, cuatro de ellos de terapia génica, aunque solo tenemos dos, que es para la deficiencia de la orina transcarbonilasa, y de Sanfilippo 3A, de terapia génica, donde se induce un vector con el gen sin la mutación y se espera que va a producir la enzima que está en falta en nuestros pacientes. Y otro ensayo clínico de terapia de sustitución enzimática, donde se infunde directamente la enzima en el paciente para pacientes con Sanfilippo 3B. Entonces, ahora mismo aún hay muchos desafíos que necesitan ser resueltos y seguro que van a surgir muchos más desafíos que también necesitan ser resueltos, pero a la misma manera que van surgiendo desafíos, también van surgiendo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de manera de desarrollar nuevas terapias que sean eficientes y que pueden tratar este tipo de enfermedades. Y aquí tengo mi presentación. Bueno, pues ahí también nada más los aplausos ya se cortó así en plan. Bueno, pues ahora y para finalizar la charla del presidente de ASFEGA, de la asociación, y ya con la charla y la despedida del presidente de la asociación, ponemos fin a lo que son los audios de la convivencia y ya hasta próximo programa. Vamos a darle entrada a la charla del presidente de ASFEGA. Un aplauso. Bueno, pues hasta aquí el primer puerto de montaña del día de hoy. Quiero decir con la pregunta de nuestra compañera que yo ya hablé con Mariluz y tenemos una donación que tenemos todos los años de la Caixa, por ejemplo, que siempre colabora con nosotros. Este año lo hemos destinado al proyecto para ayudar a ellos. No sé qué cantidad vendrá, pero bueno, ahí está. Y como sé que ellos se merecen que algún día tuviesen una fiesta todos juntos con los dedos, se merecen. Es el único equipo médico bioquímico de España. Yo hablo con todas las asociaciones, que tenemos la cohesión, el cariño que tenemos con ellos. El problema va a ser cuando se jubilen todos al tiempo, que hay... No sé, aunque vienen algunos jóvenes pueden estar muy encantadores, pero bueno. Oye, el ejemplo lo tenéis en el doctor Fraga, ¿no? Salió corriendo para no molestar y cuando me di cuenta dije, ¿dónde está este hombre? Entonces, claro, el doctor Fraga el año pasado, ya hace un tiempo, que yo, por indicación de Mariluz y de varios compañeros míos, gracias a todos los compañeros de la Junta Directiva, por cierto, que no sabe de eso, pero bueno, ahí están. El doctor Fraga es nuestro asesor, pero a día de hoy es ya formal, nuestro asesor que tenemos para la asociación. Entonces, para los chavales en el futuro, cuando estén al mando de esto, pues es un placer, porque además creo que le queda mucha tela que cortar, porque ya lo veis. Entonces, para nosotros es un honor. O sea que, asesor oficial de ASFEGA, ya te mandaremos la placa y pues tienes que presentar el máster. Y a comer a 2:30. También dar las gracias a un compañero que está presente entre nosotros, que es Juan Antonio da Silva,
me pidió el doctor Cristóbal Colón que si podía asistir aquí. Él vino encantado a escuchar lo que es digamos, el presidente de la Asociación de Fibrosis Química de aquí de Galicia. Entonces, pues sí que había cosas que en privado les fallaba. Y bueno, pues ha estado aquí, la verdad que muy atento a todo, y bueno, pues tendremos que trabajar cosas en común. Y ya para finalizar, hace un rato, nuestra amiga, ya cantadora Amparo González, ya de una gran familia, me preguntó qué tal iba todo y que lo sentía muchísimo que no estuviese aquí. Pero como ya estábamos acostumbrados a verla mucho, bueno, pues este año nos vino una persona muy especial que nos lleva unos años con nosotros, ayudándonos mucho. Cuando llegó ahí dijo, os voy a ayudar más que Amparo. Y le presento un proyecto, me dijo, esto es lo mejor que he visto. Pues estamos llevando a cabo, que sepa, y se trata del director general de Inclusión, don Arturo Parrado, y que viene acompañado de la presidenta, de la directora territorial de la jefa territorial de política social, Teresa Iglesias. Marta. Que sepáis que el director de Inclusión, don Arturo Parrado, es el que nos compite en todos los talleres que hacemos durante el año, y hay que presentarle allí por nuestro trabajo y él valora si es bueno o no. Creo que nos está exigiendo cada vez más, pero bueno, sí lo vamos a conseguir. Y además es un asesor también magnífico cuando tenemos que tocar algún tema de discapacidades, en lo que todos tenemos que acudir, ahora tenemos un problema de corredores escolares con el tema de las empresas de catering, que estamos teniendo unos problemas enormes por ahí. Entonces pues sí tenemos que seguir preguntando a ver a quién nos vamos a dirigir. Pero bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a don Arturo Parrado y a Marta Iglesias, bueno, su acompañante. No es que eso, pero don Arturo dice que no ve, pero es una auténtica, que no ve subir arriba, pues habla de aquí ya. Pues muy buenos días a todos y a todas, y de verdad que estoy encantado de estar hoy aquí en Panxón compartiendo con todos ustedes pues estas 27 convivencias sobre enfermedades metabólicas. En primer lugar, trasladaros un saludo afectuoso y cariñoso de vuestra compañera y amiga Amparo. Por cuestiones pues personales ella no podía estar hoy aquí. Sabéis que ella pues siempre acude a pues, estas convivencias que hacéis, y me pidió eso, que os transmitiera pues ese saludo afectuoso y cariñoso. Y para mí de verdad que es un placer pues estar con todos vosotros aquí pues compartiendo un ratito pues estas convivencias. Que de verdad, desde la Dirección General de Inclusión, pues trabajamos de forma coordinada también con la Dirección General de Familia, de la cual es titular Amparo, y lo que queríamos pues en nombre de la Xunta de Galicia, pues en primer lugar felicitaros por la realización de estas jornadas, de estas convivencias. Creo que es un ejemplo, creo que es también bueno, necesario y conveniente pues trasladar a la sociedad en general lo que son las enfermedades metabólicas. Creo que es también bueno, y así lo estáis haciendo, pues también trasladarlo a la sociedad médico-científica, porque seguro que día a día pues hay mejores diagnósticos, y día a día pues seguro que también pues están consiguiendo también pues mejores y más tratamientos para trasladar este tipo de enfermedades. Yo llegué hace un rato y comparto pues, muchas cosas con vosotros. La primera que comparto con vosotros es el hecho de que yo también padezco una enfermedad crónica, hereditaria, y también como alguno de vosotros, pues también comparto con vosotros pues, el hecho de tener una discapacidad. Vuestra enfermedad pues afecta al metabolismo y la mía afecta a la vista, así que también tenemos cosas
en común. Y cuando acaba de llegar, estaba interviniendo el doctor Olmos, pues hay también muchas cosas pues, que me hicieron pues, también pues, reflexionar y que me hicieron pues, también pues, compartir también con vosotros. Seguro que para todos los que tenemos una enfermedad, para todos los que padecemos una enfermedad, lo más importante es encontrar pues un buen diagnóstico, tener una buena atención, pero queridos amigos, eso es bueno, eso es necesario, eso es fundamental, pero también es necesario también tener una buena atención social, que esa es mi parte. Es decir, yo me pierdo con muchos conceptos médicos, técnicos, científicos que aquí se han abordado, pero el doctor Olmos, yo me quedo con dos cosas de las que él dijo. La primera, transición. Creo que es importante cuando uno tiene una discapacidad, cuando uno pues tiene que convivir con una enfermedad. Creo que lo más importante y lo primero es aprender a convivir con ella. Creo que es aceptarla y también tener también pues, los recursos necesarios pues, para que esas personas pues, puedan tener y puedan ejercer una vida independiente, que puedan tener las mismas oportunidades y las mismas necesidades pues, para ejercer todas las actividades de la vida como cualquier persona. Y el doctor Olmos hablaba de pediatras, hablaba de médicos de adultos. Yo voy a hablar de trabajadores sociales, voy a hablar de psicólogos, porque creo que es muy importante que haya esa buena coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Es bueno que haya recursos sanitarios, pero es bueno también que haya recursos sociales. Y eso es el primer compromiso que yo quería pues trasladaros aquí en nombre de la Consellería de Política Social. El compromiso para seguir trabajando con Asfega, trabajar para seguir pues avanzando y trabajando también pues para seguir financiando en la medida de nuestras posibilidades. Todos los recursos son necesarios y todos los recursos son escasos, pero nuestro compromiso pues para seguir trabajando y colaborando y financiando pues todos aquellos proyectos que sean buenos y que vayan orientados para que vosotros, las personas que sufrís ese tipo de necesidades, podáis tener también esa ayuda y podáis tener también esa cobertura social, porque es importante ir al médico, a los servicios médicos, pero también es importante que los centros, que los hospitales, pues podáis dirigiros a vuestro trabajador social, que podáis explicarle y podáis también comentar con ellos aquellas necesidades que vais a tener, porque estoy seguro y estoy convencido, porque así lo he vivido y lo vivo día a día, el hecho de tener una enfermedad pues también trae consigo, y coincidéis conmigo, también la necesidad de tener más recursos. Hay gente que tiene enfermedades y tiene recursos, pero hay gente que tiene enfermedades pero también tiene pocos recursos. Eso es mi ámbito, el ámbito de la inclusión social. Por eso estamos trabajando y en el decreto que está desarrollando la ley de inclusión social, estamos y vamos a hacer también compatibles pues que aquellas personas que tengan pocos recursos y que tengan que acceder a las ayudas para su cobertura de necesidades básicas, pues vaya también incluido por la posibilidad de que sean compatibles con aquellas ayudas de inclusión social para alimentos básicos, pues que vayan también y que sean compatibles pues con aquellos alimentos específicos y necesarios pues que tienen que asumir, que tienen que comprar todas esas personas. Es importante que estos profesionales pues realicen pues todas aquellas programaciones, todas aquellas atenciones, como os decía, para que las personas con este tipo de necesidades y que necesitan una atención social pues sepan en primer lugar a dónde acudir y que sepan también pues con qué recursos van a contar precisamente para eso, para que las personas que tenemos pues
una discapacidad o tenemos esa necesidad, pues podamos también vivir también con esa normalidad. Por eso yo me pongo a disposición una vez más de Modesto, en primer lugar pues para compartir con ellos pues las conclusiones de estas jornadas, por supuesto desde el punto de vista social y también pues ver cómo podemos seguir pues colaborando, cómo podemos seguir trabajando juntos para que todos vosotros pues podáis tener un mayor bienestar y tener también pues una mejor calidad de vida. Y por supuesto, ya para finalizar, pues felicitar a FEGA por ese trabajo que hace día a día en beneficio de vosotros, y felicitaros también por estas 27 convivencias pues que estáis realizando. Trasladaros también ese reconocimiento de la Xunta de Galicia por todo eso y ponernos a vuestra disposición, no con palabras sino también con hechos. Modesto sabe que hablando se entiende la gente, que los recursos pues son los que son, pero siempre estaremos ahí apoyando y financiando vuestros proyectos y, lo más importante, apoyando y beneficiando a las personas, porque detrás de un diagnóstico, de un expediente, pues siempre hay una persona, y tenemos que conseguir entre todos pues que esas personas tengan la mejor atención médica, pero tengan también la mejor cobertura social, y entre todos hacer esa sociedad que todos queremos, esa sociedad igualitaria e inclusiva. Muchísimas felicidades, enhorabuena, y que disfrutéis también de esta magnífica residencia que la Xunta de Galicia tiene aquí en Panxón, y que me dijo Amparo que tenéis siempre a vuestra disposición. Nada más, muchas gracias y buen día. En 5 minutos de la comida. Que sepáis que queda el puerto de la tarde, donde María José Camba y las 3 mosqueteros de nutrición nos tienen unas sorpresitas ahí. Además sé que van a estar muy bien, sobre todo para esa juventud así de media edad ya, que eso seguro que va a gustar. A las padres también los vemos. Bueno, padres, A partir de las 4:30. Gracias, a comer, aproveche y... Bueno, pues ahora mismo esto es el final de la segunda parte de la convivencia PKU y OTM en Nigrán. Así que con esto ya finalizamos. Gracias a todos por escucharme. Gracias por escuchar Mi Mundo PKU, la emisora. Y bueno, próximos programas, pues yo hablaré de varias cosas, hasta de novedades, de próximas convivencias, campamentos o charlas o lo que sea. Y bueno, pues nada, gracias a todos por seguir esta radio, Mi Mundo PKU. Y bueno, sé que hay novedades que ahora no voy a comentar, lo haré en otro programa. Y bueno, pues buenas tardes a todos, que tengáis un lindo día. Y pues nada, un saludo y buenas tardes y feliz día. Chao a todos y un saludo.